La mañana del 6 de junio de 1983 comenzó como cualquier otra en la unidad de delitos Graves. Las paredes de la sala de reuniones zumbaban con el murmullo de las conversaciones, las sillas rozaban el suelo de baldosas, mientras los detectives llevaban sus cafés en vasos de papel y barajaban gruesos expedientes entre sus manos. El reloj de la pared marcaba el ritmo constante de la rutina. Cada segundo indicaba que se acercaba la hora del pase de lista de las 8. Era un ritual grabado a fuego en el departamento. La asistencia nunca era opcional. La puntualidad nunca se cuestionaba. Sin embargo, ese día, el ritual se rompió cuando el sargento leyó, Detective Michael Hale, el espacio donde debería haber estado su voz, solo se llenó de silencio. Todas las cabezas se giraron instintivamente hacia la silla al otro lado de la mesa, la que Hale había ocupado durante años, desgastada por su peso y sus hábitos. Estaba vacía, como si se hubiera borrado. Al principio, el silencio se ignoró con un murmullo de sorpresa. Hale era de fiar, conocido por llegar tan temprano que se servía su segunda taza de café antes de que los demás entraran. El sargento carraspeó y siguió adelante. Pero la inquietud se adhirieron a las paredes como electricidad estática. La ausencia de un hombre en una unidad que vivía y respiraba precisión era más que una rareza, era una violación del orden que los mantenía unidos. Cuando terminó la reunión, el silencio de la silla de Hale se había convertido en algo más grande. Una pregunta tácita que ninguno de ellos quería decir en voz alta. ¿Dónde estaba? Las primeras llamadas se hicieron desde el teléfono de la oficina, marcando rápidamente y sin pensar la familiar secuencia de números. Sonaron una vez, 2 veces, y luego se deslizaron hacia la voz plana de un buzón de voz lleno. El oficial que estaba al teléfono frunció el ceño. Lo intentó de nuevo y obtuvo el mismo resultado. La línea personal de Hale devolvió el mismo callejón sin salida, sin posibilidad siquiera de dejar un mensaje. Uno de los detectives se ofreció a pasar por el apartamento de Hale de camino a hacer un recado, solo para informar de que las persianas estaban bajadas, el buzón lleno con el periódico de ayer y el Ford sin distintivos, que siempre conducía, no estaba por ninguna parte. No era la imagen de un hombre que se había quedado dormido o no había oído el despertador. Era la imagen de un hombre que había desaparecido por completo. A media mañana, las conversaciones en la sala de la brigada habían pasado de ser una curiosidad casual a una preocupación silenciosa. Los detectives intercambiaban fragmentos de memoria como piezas de un rompecabezas, tratando de recordar si Hale había mencionado un viaje, una emergencia familiar, cualquier cosa que pudiera explicar su ausencia. A nadie se le ocurría nada. Su agenda estaba llena de notas sobre casos, su escritorio estaba ordenadamente apilado con archivos que tenía intención de revisar. Su nombre había sido apuntado a lápiz en la rotación de entrevistas de la tarde. No había señales de que se estuviera preparando para tomarse unos días libres, ni indicios en la forma en que había recogido su escritorio o hablado la noche anterior. El vacío que dejó fue repentino y profundo, como una silla que se retira de debajo de ellos en mitad de una frase. Al mediodía, los susurros se habían convertido en algo más frío. La desaparición de un detective no era solo una preocupación personal, sino una amenaza para el ritmo de la unidad, una grieta en la columna vertebral de la confianza en la que todos se apoyaban. La ausencia de Hale ya no era una rareza de la mañana. Era un hecho, pesado e innegable, y se instaló en la sala con el peso de una tormenta que acababa de empezar. Las horas previas a la desaparición del detective Michael Hale se reconstruyeron con el tipo de detalle que solo una investigación puede proporcionar, a partir de recibos, registros y fragmentos de memoria que quedaron atrás. Todo comenzó con un pequeño trozo de papel arrancado de la caja registradora del Dockside Diner, un recibo de café y un plato de huevos con la hora de la noche. La camarera que trabajaba en la barra lo recordaba bien, sentado en su mesa habitual cerca de la ventana, con el abrigo doblado cuidadosamente a su lado, la mirada fija en nada en particular. Dijo que parecía cansado, más retraído de lo habitual, pero no de mal humor. Él le había dado las gracias educadamente, le había dejado una propina más generosa de lo normal y se había marchado en la noche. Esa comida sería la última vez que se le vio con vida. A partir de ahí, el registro pasó al registro de la radio de la policía, una única llamada realizada a uno de sus informantes. La conversación fue breve, poco más que Hale pidiendo una reunión y el informante aceptando.
La hora de la llamada era cercana a la medianoche, algo inusual, pero no extraño en Hale, que a menudo seguía trabajando en sus casos, mucho después de que los demás se hubieran ido a casa. Más tarde se interrogó al informante, quien afirmó que la reunión nunca tuvo lugar y que Hale no apareció. Los investigadores no pudieron determinar si la negación era cierta o si se trataba de una excusa para ocultar algo más peligroso. De vuelta en la comisaría, el escritorio que dejó atrás ofrecía su propio y silencioso testimonio. En un bloc de notas amarillo, subrayadas 2 veces con fuerza, estaban las palabras Blue Gull, 10p, m. La letra era la suya. La tinta estaba fresca. Blue Gull no era un nombre de calle ni un contacto que nadie reconociera a primera vista. Era un antiguo cobertizo para barcos al borde del muelle, abandonado desde hacía años, pero aún en pie, con el techo combado y el muelle medio derrumbado por la marea. La nota apuntaba directamente allí, como si Hale supiera que era el siguiente lugar al que tenía que ir, o quizás el último. El muelle se convirtió en la primera zona de búsqueda. Los agentes se desplegaron por los muelles y callejones, interrogando a pescadores y trabajadores nocturnos, con sus linternas iluminando las pilas de cajas y el brillo húmedo de los adoquines. El olor a gasóleo y sal lo impregnaba todo, y el sonido del agua golpeando contra los pilotes llenaba el silencio entre las preguntas. Sin embargo, nadie afirmó haber visto a Hale esa noche. Nadie admitió haberse cruzado con él por los oscuros muelles donde los barcos se balanceaban en sus amarres. Los investigadores reconstruyeron las horas una y otra vez, tratando de cerrar la brecha entre la cafetería, la llamada telefónica y la nota en su escritorio. Solo eran unas pocas manzanas de distancia, un tramo estrecho de la ciudad, pero en algún lugar de ese corto espacio, Hale había pasado de ser un hecho registrado a convertirse en un misterio. Cada rastro parecía incompleto, una migaja de pan que terminaba justo antes de que el rastro se desviara. Sus movimientos habían sido metódicos, deliberados, pero luego la línea se quedó en blanco, dejando solo el débil eco de su presencia en el papel y la fría certeza de su ausencia en carne y hueso. A primera hora de la mañana, el río parecía tranquilo, una amplia lámina de plata mate bajo el sol naciente, pero quienes trabajaban en sus aguas sabían lo rápido que esa calma se volvía traicionera. A la mañana siguiente de la desaparición del detective Michael Hale, los agentes de patrulla lanzaron pequeñas embarcaciones desde la orilla este, con sus motores fuera borda petardeando mientras avanzaban contra la lenta corriente. El plan era sencillo en teoría: barrer el canal principal en busca de señales del coche o el cuerpo desaparecidos de Hale, pero nada en el río hacía que las cosas fueran sencillas. El limo era espeso, nubes marrones que tragaban la luz, y el agua estaba tan fría que entumecía las manos en cuestión de minutos. Los buzos que se pusieron sus trajes y botellas lo hicieron con la tranquila concentración de hombres a punto de entrar en un mundo donde la vista y el oído eran de poca ayuda. Las unidades de sonar estaban montadas en las lanchas patrulleras, con sus pantallas brillando débilmente en la gris mañana. Los operadores observaban las imágenes que se desplazaban como si leyeran las hojas del té, trazando los contornos de troncos, pilotes y formas indistintas que podían ser cualquier cosa, desde un neumático hundido hasta la sombra de un casco abandonado, hacía mucho tiempo. Cada señal despertaba la esperanza por un momento. Cada mancha borrosa arrastraba a las lanchas en un lento círculo, como si con solo paciencia pudieran convertir una sombra en una pista. La mayoría de las veces, la promesa de un descubrimiento se desvanecía en la nada, y el sonar solo mostraba madera flotante, arrastrada por las tormentas río arriba. Los buzos se sumergían en el agua, donde el sonar sugería que había algo más pesado debajo. Se movían lentamente, atados a la superficie por cuerdas, con sus manos enguantadas barriendo el barro y las algas. La corriente empujaba contra sus hombros, y el limo se levantaba como humo con cada toque, convirtiendo el haz de sus linternas en tenues conos difusos. Buscaban más al tacto que a la vista, pasando las manos por piedras resbaladizas por las algas, encontrando botellas, aparejos de pesca, los esqueletos de bicicletas arrojadas desde los puentes. Cada pocos minutos salían a la superficie, se quitaban las máscaras y sacudían la cabeza a los hombres que esperaban en las barcas. Cada sacudida profundizaba el silencio en la cubierta. A medida que avanzaba el día, la búsqueda atrajo la atención. Los lugareños se reunían en las orillas, apoyados en las barandillas,
observando cómo las barcas trazaban sus pacientes cuadrículas. Los rumores se extendieron rápidamente. Historias de hombres que habían visto a Hale cerca de los muelles, rumores de peleas con figuras oscuras, especulaciones de que había tropezado con algo demasiado peligroso para sobrevivir. Los pescadores murmuraban que habían visto luces extrañas en el agua esa semana. Los trabajadores del muelle afirmaban recordar un camión desconocido parado junto a los muelles. Nada de eso podía confirmarse, pero el río parecía alentar los rumores, ya que su amplia superficie no ofrecía respuestas por sí misma. A última hora de la tarde, la corriente se hizo más fuerte. El viento soplaba desde la bahía y se tomó la decisión de suspender las labores de los equipos de buceo hasta la mañana siguiente. Las lanchas regresaron lentamente a la orilla, con el motor zumbando en baja potencia y la cubierta vacía de pruebas. No había salido a la superficie nada más que madera flotante y rumores, y el río guardaba la verdad que escondía en lo más profundo de su sedimento cambiante. Los detectives que observaban desde la orilla entendieron lo que eso significaba. El agua no revelaría fácilmente sus secretos, y la búsqueda de Michael Hale no había hecho más que empezar, dividida entre el procedimiento y la atracción de un río que ya se había tragado tanto. La detective Nora Quinn se encontraba en la puerta del apartamento de Michael Hale con el rostro impasible. Llevaba guantes finos, del tipo que se usa para entrar en las escenas del crimen, y aunque ésta no lo era oficialmente, la trataba con la misma precisión. El propietario había abierto la puerta, el aire del interior estaba viciado y desprendía un ligero olor a café viejo y polvo. Se detuvo un momento, absorbiendo el silencio. El apartamento de Hale era un lugar sencillo, limpio pero no estéril, el tipo de espacio que sugería que pasaba más horas en la comisaría que en su casa. Una chaqueta seguía colgada en el respaldo de una silla, un periódico yacía doblado sobre la encimera y el reloj marcaba su ritmo constante. Parecía que un hombre había salido a comprar y volvería en unos minutos. Solo que no había vuelto, y su ausencia era ahora una herida que se extendía por todo el departamento. Se movió con cuidado, con la mirada fija en cada superficie, cada objeto. No faltaba ninguna maleta en el armario, ni ninguna bolsa de viaje debajo de la cama. Los cajones de su cómoda estaban llenos, la ropa apilada en el mismo orden en que ella lo había visto guardarla cuando una vez la invitó a tomar un café después de un turno nocturno. Su cepillo de dientes estaba junto al lavabo, húmedo por el uso, y la toalla a su lado colgada cuidadosamente. Era el apartamento de alguien que planeaba volver. Si te conmueven historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios desde dónde nos ves. Quinn entró en la sala de estar, con sus botas haciendo poco ruido sobre la alfombra desgastada. Su escritorio estaba junto a la ventana, cubierto de papeles ordenados al estilo típico de Hale, todo alineado con el borde. En el centro había un expediente abierto. Se inclinó para acercarse y hojeó las páginas. No era uno de los casos actuales de la unidad, ni formaba parte de los robos o las pistas sobre narcóticos que habían estado investigando esa semana. En cambio, se trataba de una serie de tiendas de cebos en el paseo marítimo, todas ellas negocios que solo aceptaban efectivo, con sus libros de contabilidad llenos de totales que no tenían mucho sentido. Hal había marcado números con un círculo, dibujado flechas y escrito signos de interrogación en los márgenes. Los recibos pegados en el expediente mostraban que había estado yendo de una tienda a otra en los días previos a su desaparición, siguiendo silenciosamente su propio camino. No había ninguna carta de renuncia, ninguna nota para su familia, ningún indicio de despedida. Quinn abrió los cajones, miró debajo de la cama, rebuscó en la nevera y la despensa. Nada sugería que se tratara de un hombre en crisis. Nada apuntaba a una fuga. Había pagado sus facturas, dejado las llaves donde siempre, incluso había guardado el ticket de la tintorería. Todo en el apartamento le decía que él tenía intención de volver a casa, pero el expediente sobre las tiendas de cebos hablaba de otra cosa, de una búsqueda fuera de los límites de sus casos oficiales. Quinn se apoyó en el escritorio y se quedó mirando la carpeta abierta mientras el peso del silencio la oprimía. Había trabajado junto a Hale el tiempo suficiente como para conocer sus hábitos, su terquedad, su forma de seguir pistas mucho después de que otros las hubieran descartado.
Entonces comprendió que lo que le había llevado a salir esa noche no había sido un accidente, ni un capricho de curiosidad. Había sido algo deliberado, y ahora no había dejado más que preguntas esparcidas por el papel y la quietud de una habitación que esperaba el regreso de su dueño. La investigación se centró a continuación en las tiendas de cebos del paseo marítimo, pequeños locales que olían a sal, aceite de motor y el ligero aroma dulce de los pececillos secos que colgaban en frascos detrás del mostrador. Eran el tipo de tiendas que llevaban allí décadas, atendiendo a pescadores que conocían las mareas mejor que los relojes, tiendas que veían las mismas caras una y otra vez. Los recibos de Hale lo situaban en 3 de ellas durante la semana anterior a su desaparición, trozos de papel sellados con fechas y horas, firmados con su letra rápida e inclinada. Para cualquier otra persona habrían pasado desapercibidos, un detective comprando café o hilo de repuesto, pero para Quinn parecían marcas deliberadas, cada una de ellas vinculándolo a un patrón que aún no se había comprendido. La primera tienda la regentaba un anciano con un fuerte acento y manos que temblaban cuando contaba el cambio. Recordaba a Hale solo porque el detective se había quedado cerca de la puerta, haciendo preguntas que no parecían la charla trivial de un cliente. Hale había preguntado por hombres que venían tarde por la noche a comprar cebo, pero que nunca llevaban cañas, hombres que se quedaban solo unos minutos antes de desaparecer por los muelles. El propietario se encogió de hombros cuando Quinn le presionó, diciendo que esos hombres iban y venían, siempre pagaban en efectivo y nunca querían conversar. La segunda tienda estaba más concurrida, un lugar con pilas de cubos de plástico brillante y filas de anzuelos y señuelos que brillaban bajo las luces fluorescentes. El joven dependiente detrás del mostrador recordaba claramente a Hale, no por lo que compró, sino por su forma de comportarse. Preguntó por los pescadores que llegaban en coches con matrículas de otros estados, que nunca compraban más que un artículo simbólico, tal vez un paquete de chicles o un refresco, antes de dirigirse directamente a la parte trasera, donde las luces del muelle cortaban la oscuridad. Hale se había apoyado en el mostrador, con la mirada aguda, tomando notas mientras el dependiente hablaba. A ella le pareció que no se trataba de una curiosidad casual, sino que estaba elaborando un mapa que nadie más podía ver. La tercera tienda estaba situada en el borde del recodo del río, con el letrero descolorido y las estanterías vacías. La propietaria dijo que Hale había pasado por allí 2 veces, una solo y otra con otro hombre al que no reconoció. Describió las preguntas de Hale de la misma manera que los demás. Tranquilo, preciso, centrado en hombres que llegaban a horas en las que no se lanzaba ningún sedal, hombres que llevaban neveras portátiles pero ningún equipo de pesca. Había supuesto que Hale estaba investigando el contrabando, tal vez drogas, tal vez bienes robados, pero él no se lo había explicado y ella no le había preguntado. Lo que sí recordaba era la forma en que se marchó, deteniéndose en la puerta como si midiera la calle, observando cómo las sombras se alargaban hacia el río. Cada una de estas visitas pintaba el mismo cuadro. Un detective siguiendo pistas que aún no había compartido con su compañero ni con su unidad. Quinn lo reconstruyó lo mejor que pudo, siguiendo sus pasos de una tienda a otra, imaginándolo solo en la quietud de la noche, haciendo preguntas que inquietaban a los propietarios. Los recibos eran pequeños, casi insignificantes por sí solos, pero juntos formaban un circuito, una ruta que Hale había recorrido con un propósito. Era un rastro que terminaba abruptamente con su desaparición, dejando solo el eco de sus preguntas sobre los pescadores nocturnos que nunca llevaban cañas y la sensación de que se había estado acercando a algo oculto en la oscuridad de los muelles. El Blue Gull se encontraba en el extremo más alejado del muelle, un cobertizo para barcos que en su día había servido al comercio marítimo, pero que ahora se inclinaba hacia la decadencia. La pintura se había descascarillado en copos grises, el techo se había hundido tras años de tormentas, y las ventanas estaban cubiertas de suciedad que apenas dejaba pasar la luz. En la puerta principal colgaba un candado, oxidado y rígido, aunque no lo suficiente como para impedir que unas manos curiosas lo rompieran. El lugar no figuraba en ningún registro actual. Su nombre había desaparecido hacía tiempo de los mapas, pero Hale lo había anotado en su libreta como si supiera que aún tenía importancia. Cuando los detectives entraron por primera vez, el olor a madera húmeda y combustible viejo llenaba el aire, un olor estancado al paso del tiempo sin cuidado.
El polvo cubría el suelo, pero no estaba intacto. Las huellas lo atravesaban en trazas irregulares, algunas profundas y nítidas, otras tenues, como si tuvieran días. Conducían desde la puerta y se dispersaban por la habitación hacia el lado del agua, un rompecabezas de direcciones que insinuaba que había más de un visitante. Cerca de una viga de soporte, un pequeño montón de ceniza de cigarrillo descansaba en el polvo, gris sobre gris, lo que sugería que alguien había permanecido allí el tiempo suficiente para terminar de fumar. Las paredes resonaban con el débil crujido de la madera, el sonido del vacío que guardaba secretos. Más cerca del muelle, las tablas del suelo tenían manchas más oscuras. Una mancha de aceite se extendía por las tablas, lo suficientemente ancha como para que alguien hubiera intentado limpiarla sin éxito. La marca se convertía en una raya que se curvaba hacia el hueco abierto donde el muelle se extendía sobre el canal. Era aquí donde el polvo revelaba una historia clara, marcas de arrastre grabadas en la superficie, largos surcos donde algo pesado había sido arrastrado por las tablas. Las marcas terminaban en el mismo borde del muelle, donde el agua lamía suavemente los pilotes. Lo que fuera que se había arrastrado se detuvo allí, o bien se adentró en el río, reclamado por el canal que llevaba a los barcos dentro y fuera de la ciudad. Los detectives se quedaron de pie sobre esas marcas en silencio, oprimidos por el peso de la escena. Imaginaron a Hale reuniéndose con alguien allí, tal vez por acuerdo, tal vez por emboscada. Los cigarrillos sugerían una espera, el aceite sugería maquinaria, tal vez un motor de barco en el que se trabajaba en secreto, y las marcas de arrastre insinuaban algo más grande, algo humano. El canal de navegación se extendía amplio y tranquilo más allá del muelle, con su superficie solo rota por la estela de las barcazas que pasaban. Cualquier objeto que cayera en sus profundidades desaparecería rápidamente, arrastrado por la marea y la corriente. Para Quinn, que recorría el espacio con los guantes bien ajustados a las manos, la visión de la letra de Hale en la nota y el silencio de este cobertizo para barcos chocaban. Estaba segura de que él había estado allí y de que lo que hubiera ocurrido dentro de aquellas paredes había sido repentino y violento. El Blue Gull no era solo un edificio abandonado, sino un escenario con sus tablas registrando el último acto antes de la desaparición de Hale. Las huellas, las cenizas, la mancha de aceite y las marcas de arrastre contaban una historia que nadie quería creer, pero que ya no se podía ignorar. Los golpes en la puerta de la comisaría se produjeron por la tarde, cuando la mayoría de los escritorios ya estaban a oscuras, y solo unos pocos detectives permanecían encorvados sobre el papeleo. Nora Quinn levantó la vista y vio a una mujer de pie, indecisa, en el pasillo, con una caja de cartón en los brazos. Estaba pálida por el esfuerzo de cargarla y tenía los ojos hinchados por la falta de sueño. Era Anna Hale, la hermana menor de Michael, y la caja que apretaba con tanta fuerza parecía contener toda su historia con él. La colocó sobre el escritorio más cercano y la empujó suavemente hacia adelante. Dentro había fragmentos de una vida, recuerdos recogidos sin pensar que alguna vez se convertirían en pruebas. Había un anuario del instituto, con su foto marcada con un círculo a bolígrafo, una cartera de cuero agrietada, una pluma estilográfica que había llevado durante su formación en la academia y una pila de tarjetas de cumpleaños que le había enviado a lo largo de los años, cada una escrita con su precisa caligrafía. Explicó en voz apenas audible que había reunido todo lo que pudiera ayudar, todo lo que pudiera dar a los investigadores una idea de quién era Michael cuando no estaba en el trabajo. Quinn la escuchó, dándole tiempo para ordenar las piezas, y luego Anna habló de sus temores. Michael no había acudido a la revisión médica de su madre. Nunca faltaba a esas citas. Su madre llevaba años delicada de salud, sus citas eran regulares y predecibles, y Michael siempre había acudido sin falta, aunque eso significara presentarse con el traje arrugado directamente desde la escena del crimen. Cuando Anna entró en la sala de espera y se encontró sola sentada junto a su madre, supo que algo iba mal. Intentó llamarlo después, pero el teléfono sonaba sin respuesta, y más tarde esa noche se enteró de que el equipo tampoco podía localizarlo. La caja se convirtió en una especie de sustituto de su presencia, cada objeto un recordatorio de sus costumbres y su devoción por la familia. Quinn revisó el contenido con cuidado, deteniéndose en una fotografía de Michael y Anna de niños, en un muelle de pesca,
con su padre detrás de ellos, sonriendo mientras sostenía una hilera de pequeños peces plateados. Anna tocó el borde de la foto con la yema del dedo y dijo en voz baja que Michael siempre había odiado el agua. Iba a pescar porque su padre insistía, pero nunca confiaba en el río. Le inquietaba pensar que ahora, de todos los lugares, fuera el río donde lo estaban buscando. Los detectives sabían que los familiares a menudo percibían el peligro antes que nadie. La inquietud de Anna no era solo dolor, sino instinto, forjado tras años de observar los hábitos de su hermano. Describió cómo Michael la llamaba después de cada turno de noche, solo para saber cómo estaba, cómo nunca dejaba a su madre sin decir nada, cómo le había prometido estar a su lado durante el tratamiento, sin importar lo que pasara. Para ella, la idea de que él hubiera desaparecido por voluntad propia era imposible. Estaba unido a ellos por el deber y el amor, y que desapareciera significaba que alguien había roto ese vínculo. La caja permanecía abierta bajo la intensa luz fluorescente, y las cosas cotidianas se transformaban en un testimonio silencioso. Quinn le dio las gracias a Anna y le aseguró que no se pasaría nada por alto. Aún así, cuando Anna se marchó, la comisaría parecía más silenciosa que antes, con el peso de sus temores posándose sobre cada escritorio. Los recuerdos no eran solo recuerdos. Eran recordatorios de que Michael Hale no era un hombre que se marchara. Lo que fuera que se lo había llevado, lo había arrancado del seno de su familia, dejando solo una caja de cartón para hablar en su lugar. Las primeras semanas de la búsqueda llevaron una energía similar a la de una tormenta. Todos los detectives y agentes estaban seguros de que Michael Hale sería encontrado si se esforzaban lo suficiente. El grupo de trabajo trabajaba hasta altas horas de la noche, extendiendo mapas por las paredes de la sala de conferencias de la comisaría, hasta que el yeso quedaba oculto tras el papel y los alfileres. Hilos de colores trazaban las posibles rutas que podría haber tomado. Las tablas de mareas estaban marcadas con rotulador grueso y las fotografías de la costa estaban pegadas en filas ordenadas. El aire olía a café frío y a cigarrillos apagados en ceniceros rebosantes. En aquellos primeros días, nadie se permitía creer que Hale pudiera simplemente desaparecer, ni uno solo de ellos, ni un detective que se había enfrentado al peligro cientos de veces y siempre había regresado. Pero a medida que pasaban las semanas, la certeza comenzó a desvanecerse. Cada día terminaba con rostros cansados, mirando fijamente los mismos tableros, las mismas líneas rojas y azules que se extendían a lo largo de la cuadrícula del río. Los equipos de buceo habían peinado cada rincón, el sonar había sondeado el lodo oscuro, se había presionado a los informantes hasta que se negaron a responder a más preguntas. Las pistas que antes parecían sólidas se desmoronaron en especulaciones, y las especulaciones se disolvieron en silencio. El cobertizo para botes del Blue Gull no ofrecía ningún rastro nuevo. Los propietarios de la tienda de cebos no tenían nada más que aportar, y el río guardaba sus secretos. Al segundo mes, el grupo de trabajo comenzó a sentir el peso de la futilidad. El presupuesto se agotaba constantemente, las horas extras se acumulaban y el mando se inquietaba. Otros casos requerían atención, robos sin resolver, envíos de narcóticos que se movían sin interrupción, mientras sus mejores detectives miraban mapas que no revelaban nada nuevo. La moral decayó, la convicción de que Hale sería encontrado con vida se desvaneció y se convirtió en un temor silencioso de que tal vez nunca fuera encontrado. Los agentes dejaron de ofrecerse voluntarios para los turnos de noche en el caso, dejaron de discutir sobre teorías, la sala de reuniones se volvió más silenciosa, el ambiente menos tenso, la energía que antes los impulsaba fue sustituida por una fatiga agobiante. Nora Quinn seguía volviendo, negándose a abandonar los alfileres y las tablas de mareas. Se quedaba sola en la sala mucho después de que los demás se hubieran ido, trazando con el dedo las líneas que Hale había recorrido en sus últimos días, susurrando preguntas que nadie podía responder. Luchaba contra la idea creciente de que se había ido para siempre, repitiéndose una y otra vez que un hombre como Hale no desaparecía sin más. Aún así, incluso ella sentía la tentación de resignarse cuando la sala se quedaba vacía y las cajas con las pruebas acumulaban polvo a sus pies. Al tercer mes, el personal de mando tomó una decisión. El grupo de trabajo se disolvería y el caso pasaría a archivarse junto a otros misterios sin resolver. Las paredes de la sala de conferencias quedaron desnudas,
Se retiraron los mapas y los alfileres se depositaron en una caja de cartón con un ruido que sonaba demasiado definitivo. La etiqueta estaba escrita con rotulador negro en el lomo de una carpeta. Hale desaparecido. Un expediente más que se almacenaría en una estantería entre docenas similares. Lo que antes había sido urgencia y esperanza se redujo a papeleo, y el silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier tormenta. El departamento siguió adelante, pero aquellos que habían estado al lado de Hale sabían que su ausencia no se desvanecería. Había construido un muro dentro de ellos, un muro de preguntas sin respuesta que ningún tiempo podría derribar. La primavera de 1997 había sido más seca de lo habitual, el tipo de estación que dejaba los céspedes amarillos y agrietados y bajaba el nivel del río más de lo que nadie recordaba. A lo largo de los viejos pilones del ferry, el agua se retiró para revelar piedras que no habían visto el sol en años, cubiertas de musgo y manchadas de óxido por los postes metálicos clavados profundamente en el canal. Un sábado por la mañana, dos pescadores dirigieron una pequeña embarcación de aluminio hacia la sombra de los pilones, con el motor tosiendo antes de apagarlo y dejar que el ancla cayera con estrépito. Los hombres no habían venido en busca de misterios, sino de bagres, de los que acechaban en la lenta corriente marrón, gordos y testarudos. Desempacaron sus cañas y cajas de cebos, abrieron un par de refrescos y se acomodaron en la quietud del día. El río estaba en silencio, salvo por el crujir de su barco y el ocasional golpe de una carpa contra la superficie. El aire olía a barro y aceite procedente del astillero río abajo. Uno de los hombres se inclinó para comprobar su sedal cuando sintió un fuerte tirón, no el rápido tirón de un pez, sino el pesado arrastre de algo enterrado. Murmuró, tiró. Intentó recogerlo, y la caña se dobló bajo el peso. Juntos trabajaron con el sedal, tirando con las manos hasta que algo oscuro y deforme rompió la superficie. Se elevó goteando y renuente, cubierto de limo. Un rectángulo de metal corroído que reflejaba el sol en destellos apagados. Lo subieron por la borda y lo dejaron caer al suelo de la barca con un sonido hueco. Era una caja de aparejos, que antes era roja, pero ahora tenía el color del óxido y las manchas del río. Las bisagras estaban rígidas y el cierre se había fundido por la corrosión. Uno de los hombres lo forzó con una navaja hasta que la tapa cedió con un crujido seco. Dentro había un montón de señuelos convertidos en polvo, carretes de hilo endurecidos en nudos y anzuelos apelmazados en una podredumbre negra. Al principio se rieron, disgustados por el olor, pensando que habían malgastado sus esfuerzos en basura del río. Pero entonces, debajo del equipo destrozado, algo brilló débilmente a través de la suciedad. Era una placa, deslustrada pero intacta, con los números y las letras aún legibles. Det. M. Hale. El peso del nombre se posó sobre ellos en un instante. Ambos conocían la historia. Como todo el mundo en la ciudad, el detective que había desaparecido en 1983, el caso que se había enfriado a pesar de años de búsqueda. Los pescadores se miraron, la caja de aparejos entre ellos, de repente más pesada que el propio río. Uno de ellos susurró que debían devolverla, que nunca salía nada bueno de encontrar cosas que debían permanecer ocultas. El otro negó con la cabeza y dijo que no, que tenían que informar. Envolvieron la placa con cuidado en un trapo y dirigieron el barco hacia la orilla, olvidándose de sus sedales. El río fluía detrás de ellos como si nada hubiera cambiado, pero en la proa de su barco yacía la primera pieza de Michael Hale que salía a la superficie en 14 largos años. Lo que había comenzado como una tranquila mañana de pesca se había convertido en el momento en que el pasado emergía del agua, goteando, oxidado e innegable. La caja de aparejos subió lentamente, con la línea tensada, como si no solo llevara peso, sino también años de agarre del río. Cuando salió a la superficie, lo hizo con una nube de burbujas, barro y algas adheridas a sus lados, y la tapa metálica casi naranja por el óxido. Los pescadores la subieron a la barca, y su volumen golpeó el casco de aluminio con un sonido hueco. Al principio pensaron que no era más que basura, otro trozo de escombros dragado del lecho del río, lleno de cosas olvidadas. Pero la caja daba la sensación de estar sellada, como si hubiera estado esperando. La tapa estaba soldada,
con las bisagras corroídas por el paso del tiempo. Uno de los hombres la forzó con su cuchillo, mientras el otro la sujetaba, pero la hoja resbalaba contra la junta corroída. Tuvieron que intentarlo varias veces, con el metal chirriando en señal de protesta, antes de que la cerradura cediera con un crujido seco. El olor que escapó era a podredumbre y hierro, una acidez húmeda que llenó el aire. En el interior, las bandejas y los compartimentos estaban destrozados. Los anzuelos se habían fundido en grumos oscuros. Los señuelos se habían disuelto en polvo verde. Los carretes de hilo se habían endurecido hasta convertirse en nidos frágiles. Las herramientas de pesca habían desaparecido, reducidas a reliquias por 14 años bajo el agua. Revolviendo entre la podredumbre con dedos cautelosos, levantaron fragmentos de equipo que se desmoronaban al tocarlos. Entonces, debajo de una bandeja, encajado contra el fondo de la caja, algo reflejó la luz. No era el color apagado del óxido, sino el tenue brillo del metal deslustrado. Los pescadores limpiaron la suciedad y lo sacaron. Lo que tenían en sus manos no era un señuelo ni un peso, sino un escudo, pesado e inconfundible. Su superficie estaba deslustrada y marcada, pero el grabado era lo suficientemente claro como para leerlo. Det. M. Hale. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Miraron la placa como si fuera un fantasma, cuyo nombre traía consigo una historia que toda la ciudad había conocido en su día. Michael Hale, el detective que desapareció sin dejar rastro en 1983, el hombre cuya ausencia había dejado un vacío en el departamento y una herida en su familia. El caso se había desvanecido en susurros, un expediente relegado a un estante frío, pero allí, en su barco, acunado en sus manos, estaba la primera parte de él que regresaba. Los pescadores se miraron, con el rostro pálido, el ritmo habitual de su mañana destrozado. Uno de ellos dijo que debían llamar a alguien inmediatamente, a la policía, a los medios de comunicación, a cualquiera que pudiera quitárselo de las manos. El otro dudó, mirando fijamente la placa, y dijo en voz baja que le parecía mal quedársela, como si el río les hubiera dado algo que no tenía intención de soltar. Aún así, envolvieron cuidadosamente la placa en un trapo viejo y la dejaron a un lado, con la caja entre ellos como un testigo silencioso. El resto de su equipo quedó olvidado. Mientras dirigían la barca de vuelta a la orilla, la caja de aparejos descansaba pesadamente en la proa, con su carcasa oxidada, aún goteando agua del río. La placa que había dentro era la prueba de que Hale había sido engullido por las mismas aguas en las que pescaban, y también la prueba de que el río había guardado su secreto durante 14 largos años. Lo que aún no había revelado era la historia de cómo había llegado allí, una pregunta que ahora pesaba más que la propia caja. La caja de aparejos y la placa fueron llevadas a la sala de pruebas como frágiles reliquias, selladas en gruesas bolsas de plástico que goteaban los últimos restos de agua del río. Los agentes las manejaron con cuidado, como si temieran que el metal se desmoronara en sus manos. Allí comenzó la cadena de custodia, con firmas garabateadas en formularios, horas anotadas al minuto, cada paso marcado para que nadie pudiera cuestionar más tarde el recorrido que habían seguido estos objetos. Después de 14 años de silencio, no se permitiría ningún error que manchara lo poco que el río finalmente había entregado. En el laboratorio, lo primero que se percibía era el olor, una mezcla agria de hierro, algas y descomposición que se aferraba a las bolsas selladas, incluso después de abrirlas. Los técnicos colocaron la caja bajo luces blancas brillantes y la fotografiaron desde todos los ángulos antes de tocar nada. La tapa oxidada, las bisagras agrietadas, las manchas que rayaban los lados, todo se registró con precisión. Solo entonces, manos enguantadas comenzaron el lento proceso de desmontar lo que quedaba. Cada pieza de aparejo corroído se sacó, se embolsó por separado, se etiquetó y se registró. A cada objeto se le asignó un número, sin importar lo deteriorado que estuviera, porque incluso el fragmento más inútil podría resultar importante algún día. La placa en sí fue tratada como un tesoro. Se colocó en una bandeja estéril, se lavó suavemente con agua destilada y luego se secó con un chorro de aire tan delicado que apenas agitó el deslustre. La inscripción seguía siendo visible. Det. M. Hale. Las letras se habían oscurecido, pero aún se veían nítidas contra el metal mate. Las fotografías capturaron cada arañazo,
cada abolladura, cada signo de los años que había soportado bajo la corriente. Para los técnicos, no era solo un objeto, sino la voz de un hombre que llevaba desaparecido más tiempo del que algunos de ellos llevaban trabajando. A medida que la caja de aparejos se desmontaba capa a capa, pequeños detalles emergían de la podredumbre. Cerca del fondo de una bandeja, copos de pintura azul se aferraban obstinadamente al óxido. Bajo la lupa parecían recientes, con un color brillante en comparación con el marrón mate que los rodeaba. La pintura fue raspada y sellada en frascos, su origen incierto pero prometedor. En el fondo de la caja, un trozo de hilo monofilamento permanecía intacto, enrollado sin apretar como un hilo pálido. Era frágil al tacto, pero aún lo suficientemente fuerte como para estirarse antes de romperse. Los técnicos debatieron si se había utilizado para pescar o si se había atado para algún otro propósito, tal vez para atar o sujetar algo. También fue sellado y etiquetado. Entonces, se produjo el descubrimiento que cambió el ambiente en la sala. En la parte inferior de la bandeja principal de aparejos, oculto donde ninguna mirada casual lo encontraría, había un número borroso estampado en el metal. Los años de corrosión no lo habían borrado. Tras una limpieza cuidadosa, los dígitos quedaron claros, parte de un código de fabricación, del tipo que se utiliza para rastrear las series de producción. El número fue anotado, fotografiado y comparado con los registros de antiguos proveedores de artículos deportivos. Se estaba abriendo un camino que podía conducir a una tienda específica, a una compra específica, tal vez incluso a un nombre. Al final del día, la mesa de pruebas contenía filas de pequeñas bolsas, cada una etiquetada y sellada, cada una esperando el lento proceso de análisis. La caja de aparejos que se había sacado del río ahora estaba vacía, sus secretos transferidos pieza por pieza a la custodia del laboratorio. La cadena de custodia formaba su propia historia, no sobre el silencio del río, sino sobre las manos humanas que trabajaban para romperlo, siguiendo los hilos de pintura, filamentos y números estampados, hasta la noche en que el detective Michael Hale desapareció sin dejar rastro. La carpeta había permanecido durante años en una estantería del archivo de casos sin resolver, con el lomo marcado solo con un nombre y una fecha: Hale desaparecido, 1983. El polvo se adhería al cartón y los bordes de las páginas se habían amarillado con el paso del tiempo. Cuando los pescadores sacaron del río aquella caja de aparejos oxidada, el expediente fue retirado y llevado a la sala de conferencias con un silencio que parecía ceremonial. Los agentes se reunieron como si reabrieran una herida, con el peso de los recuerdos y el fracaso impreso en cada página. La sala cambió casi de la noche a la mañana. Los mapas volvieron a colgarse en las paredes. Las tablas de marea se extendieron por los corchos y las fotografías de la costa se clavaron en filas ordenadas. Un hilo rojo se extendía de un punto a otro, trazando líneas que una vez se habían borrado con la derrota. El cobertizo para botes Blue Gull, abandonado y dejado a la intemperie durante mucho tiempo, se selló una vez más con cinta adhesiva brillante, una escena que se repetía como si los años transcurridos nunca hubieran pasado. Los detectives caminaban por sus tablas deformadas con linternas. El polvo se removía de nuevo. Las marcas de arrastre eran ahora cicatrices tenues, pero aún visibles, si sabías dónde mirar. Nora Quinn estaba entre ellos, ya no como la compañera que esperaba junto al teléfono, sino como una teniente con canas en el pelo y autoridad en la voz. 14 años no habían empañado su recuerdo de aquel verano, las semanas en las que había buscado a Hale por todos los rincones de la ciudad, solo para ver cómo el caso se desmoronaba en silencio. Ahora lo pedía de vuelta, no como un favor, sino como un derecho. Conocía el expediente mejor que nadie. Conocía los hábitos del hombre que había desaparecido y no estaba dispuesta a dejar que otra persona tomara las riendas ahora que el río finalmente había devuelto una parte de él. La jefatura dudó, consciente del peso que suponía reabrir el caso, pero la insistencia de Quinn era firme. Había llevado la ausencia todos estos años y estaba dispuesta a llevarlo a cabo. La sala de la brigada se llenó del murmullo de un propósito renovado. Los detectives más jóvenes, muchos de los cuales eran niños cuando Hale desapareció, estudiaron el expediente con nuevos ojos. Hicieron preguntas que antes no tenían respuesta, reuniendo los recibos, las tiendas de cebos,
la nota en su escritorio. Quinn los guió con la paciencia de alguien que ya había recorrido ese camino antes, señalando los lugares donde el rastro se había enfriado, recordándoles los errores que habían costado el impulso de la primera investigación. También les recordó que Hale había sido uno de los suyos, y que ese deber significaba negarse a dejar su historia sin resolver. Afuera el río seguía fluyendo, indiferente al nuevo impulso de energía. Pero dentro de la comisaría, el aire volvía a estar vivo, como si el tiempo hubiera retrocedido a 1983, como si la silla vacía en la lista de asistencia pudiera finalmente tener una respuesta. El viejo caso ya no era solo una carpeta acumulando polvo. Volvía a ser una investigación viva, con cinta adhesiva en la puerta del cobertizo para botes, alfileres clavados en mapas y una teniente que había esperado la mitad de su carrera para volver a la pista de su compañero desaparecido. El trabajo de laboratorio comenzó en salas tranquilas, lejos del agua, donde el olor a óxido y barro del río aún se aferraba a la caja de aparejos, incluso después de haber sido secada y sellada. Bajo la intensa luz de los fluorescentes, los técnicos rasparon las escamas de corrosión de la tapa y los laterales, y las colocaron bajo un cristal. El óxido contaba su propia historia, un lento registro de los años pasados bajo el agua. Midiendo la profundidad de la corrosión, la forma en que se había depositado en capas sobre el acero y el aluminio, pudieron situar la caja en el río no solo durante una temporada, sino durante más de una década, una línea temporal que coincidía con la desaparición de Hale en 1983. Era como si el propio metal confirmara lo que el departamento sospechaba desde hacía tiempo, que el río guardaba un secreto desde la noche en que desapareció. Se extrajo sedimento de las juntas de la caja, se introdujo en viales y se comparó bajo el microscopio. Los granos se compararon con muestras de todo el canal, ya que cada parte del lecho del río tiene su propia firma en cuanto a contenido mineral y densidad. Los resultados no apuntaban a la amplia corriente cerca de los pilones del ferry donde los pescadores la habían sacado, sino a una parte más tranquila del río aguas abajo del Blue Gull. Ese tramo de agua había sido evitado durante mucho tiempo por los navegantes ocasionales, ya que su fondo era irregular, la corriente era traicionera, y el limo tendía a tragarse lo que se hundía en él. La coincidencia era lo suficientemente fuerte como para sugerir que la caja había comenzado allí, descansando en el barro cerca del cobertizo para botes, antes de derivar río abajo a lo largo de los años hasta donde finalmente fue encontrada. El número estampado en la parte inferior de la bandeja, débil pero aún visible, dio a la investigación su primera pista concreta. Los técnicos limpiaron cuidadosamente la marca hasta que los dígitos quedaron claros, y luego los enviaron a las bases de datos de fabricación. Horas más tarde, apareció un registro que relacionaba el número con un modelo descatalogado de caja de aparejos vendido en cantidades limitadas a finales de los años 70. El distribuidor era una empresa local, Rooker's Bait, Full, una tienda que había prestado servicio a los pescadores de la costa durante décadas. Los registros mostraban que ese modelo no se había vendido en ningún otro lugar de la ciudad. Los detectives se reunieron en torno al informe con una mezcla de cansancio y esperanza. Durante años habían vivido con nada más que teorías, y ahora el metal, el barro y el código estampado les habían proporcionado algo sólido. La caja de aparejos ya no era solo un resto, era un artefacto que vinculaba la desaparición de Hale con un lugar específico y un vendedor específico. Quinn leyó los detalles lentamente, con los labios apretados. Recordaba a Rookers, recordaba que Hale había hecho preguntas sobre sus clientes nocturnos en los días previos a su desaparición. El círculo se estrechaba, los mismos nombres y lugares volvían a aparecer después de todos estos años. En el laboratorio forense, las pruebas estaban catalogadas en ordenadas filas de bolsas de plástico, cada una con copos de óxido, muestras de sedimentos o fragmentos de aparejos reducidos a polvo. Juntas formaban un mapa que se extendía desde el Blue Gull hasta Rookers, desde la oscuridad del lecho del río hasta los libros de contabilidad que aún podían contener entradas olvidadas. La ciencia no proporcionó respuestas sobre lo que había sucedido aquella noche de 1983, pero le dio al equipo un punto de partida, una forma de avanzar. La metalurgia y el barro habían triunfado donde los rumores y los recuerdos habían fracasado, y por primera vez en años, el silencio del río parecía que por fin iba a romperse. Rooker's Bait,
Fuel no había cambiado mucho en los años transcurridos desde que Hale había cruzado sus puertas. La pintura del letrero se había desvanecido, los mostradores de cristal estaban cubiertos de arañazos y el aire aún olía a gasolina, gusanos y madera húmeda. Detrás de la caja registradora, escondidos bajo un cajón que chirriaba al abrirse, los viejos libros de papel habían sobrevivido. Eran gruesos libros de contabilidad, encuadernados con cubiertas desgastadas, cada página llena de filas de cuidadosa escritura a mano. El polvo se adhería a sus bordes, pero la tinta seguía siendo oscura, y las columnas de números aún eran legibles después de décadas. Cuando los libros fueron sacados a la luz de la sala de la comisaría, fue como si el pasado hubiera dado un paso adelante y hubiera puesto su mano sobre la mesa. A primera vista, las entradas eran sencillas: listas de ventas de cebos, compras de combustible, botellas de refrescos y barritas de chocolate. Pero cuando los detectives se inclinaron para mirar más de cerca, empezaron a aparecer patrones. Los totales de efectivo subían y bajaban con las estaciones, se mantenían estables durante los meses de pesca del verano y eran más bajos en invierno. Sin embargo, de vez en cuando, las cifras se disparaban sin motivo aparente. Las noches, en las que la luna desaparecía en la oscuridad, los totales se duplicaban o triplicaban, mucho más de lo que podían explicar los gusanos y los pececillos. La letra se mantenía firme. Más abajo en la página, los detectives encontraron una línea escrita sin florituras. Solo dos palabras que tenían más peso que cualquier otra cosa en el libro: alquiler, taquillas. Aparecía una y otra vez, siempre relacionado con esas noches sin luna, siempre escrito en la cuarta línea de la página, como si esa posición hubiera sido elegida deliberadamente. No se ofrecían direcciones ni detalles, solo la sugerencia de que alguien estaba pagando por un espacio oculto, un almacén que no figuraba en ningún otro sitio. Los libros de contabilidad se convirtieron menos en un registro de cebos y combustible y más en un diario codificado de transacciones que nunca debían ser leídas por la policía. Junto a las entradas había nombres garabateados, pero la mayoría eran códigos, iniciales y apodos que revelaban muy poco. Los detectives los rastrearon a través de los registros, buscando coincidencias con contrabandistas conocidos o trabajadores portuarios. Pero el rastro se fue desvaneciendo. Solo un nombre destacaba, repetido lo suficiente como para ser relevante, escrito con más claridad que los demás, como si tuviera autoridad. Pertenecía a un piloto portuario, un hombre cuya reputación en la ciudad era de fiabilidad y respeto. Su trabajo consistía en guiar a los buques de carga a través del canal, una función en la que confiaban tanto la empresa como la guardia costera. En su vida pública, era un hombre limpio, un hombre de familia sin arrestos, sin deudas, sin rumores de escándalos. Pero en el libro de contabilidad, su nombre aparecía discretamente en relación con las taquillas, vinculado a aquellas noches sin luna en las que el dinero fluía hacia Rookers. Quinn leyó la entrada en voz baja, con el nombre resonando en el aire. La sala quedó en silencio, y los detectives intercambiaron miradas inquietas. El piloto había sido invisible para todos ellos durante todos esos años, demasiado respetable para sospechar de él, demasiado corriente para cuestionarlo. Sin embargo, allí estaba, escrito con tinta en una página que había sobrevivido 14 años bajo el polvo y el olvido. El libro de contabilidad no daba explicaciones, solo pistas, pero era suficiente. Por primera vez desde que la placa había aparecido en el río, la investigación tenía un nombre vivo, un hombre que había caminado por los muelles mientras Hale desaparecía. El libro de contabilidad había conservado lo que la memoria y los rumores habían olvidado, y con ello llegaba la posibilidad de respuestas que durante mucho tiempo se habían negado. Los buzos se sumergieron en el agua antes del amanecer, con su aliento formando nubes blancas, mientras preparaban su equipo en la cubierta de la lancha patrullera. El tramo del río elegido para la búsqueda era estrecho y poco acogedor, con una superficie tranquila pero profundidades impredecibles. Era la parte del lecho del río identificada por el laboratorio, cuyo limo coincidía con el que se había raspado de la caja de aparejos. Los focos atravesaban el agua oscura cuando el primer buzo se sumergió, y el frío lo envolvió por completo. La cuerda de su cintura se tensó y luego se aflojó, mientras descendía lentamente hacia el barro y el silencio que había debajo. El fondo era turbio y sombrío, un mundo sin horizonte.
Cada movimiento agitaba nubes de sedimentos que engullían el haz de luz del buzo, dejándole con menos de 30 centímetros de visibilidad. Se movía con cuidado, barriendo con las manos el lecho del río, sintiendo más que viendo. Los demás le seguían, extendiéndose en abanico, con sus cuerdas atadas a la superficie como hilos que les conectaban con el aire y la seguridad. Arriba, los técnicos en cubierta marcaban sus posiciones en un mapa, con las radios crepitando con voces apagadas. Pasaron las horas sin encontrar nada más que botellas, madera rota y los esqueletos oxidados de máquinas desechadas décadas atrás. Entonces, uno de los buzos sintió el borde duro de algo diferente, una forma medio enterrada en el barro. La rozó suavemente hasta que se hizo evidente su contorno. Un pequeño objeto metálico envuelto en cinta aislante, cuyo adhesivo aún se mantenía a pesar de los años. Lo sujetó y lo envió por la cuerda, donde unas manos enguantadas lo subieron al barco. A la luz de las lámparas de la cubierta se reveló una llave de taquilla, vieja pero intacta, con los dientes afilados, y el número borroso pero legible. La cinta la había conservado, como si alguien hubiera querido que sobreviviera al alcance del río. Minutos más tarde, surgió otro descubrimiento. Un trozo de cuerda, gruesa y áspera, yacía enrollado en el fango, con un extremo deshilachado y destrozado. Los ojos forenses de la cubierta reconocieron inmediatamente el patrón: fibras retorcidas por el lavado de la hélice, desgarradas por la tracción del motor de un barco. Había sido algo atado y arrastrado, algo pesado que se había soltado cuando la tensión se hizo demasiado grande. Los buzos continuaron, ampliando su búsqueda alrededor del punto donde se habían encontrado la llave y la cuerda. Bajo el pálido arco de sus luces, descubrieron una marca en el barro, una curva profundamente grabada en el lecho del río. Era ancha, demasiado lisa para ser natural, una depresión formada por el peso que había presionado durante años antes de ser desplazada o eliminada. El arco se veía pálido contra el limo más oscuro, un contorno fantasmal de ausencia. Lo que hubiera estado allí era grande y sólido, y había permanecido inmóvil hasta que las corrientes o unas manos lo habían desplazado. Cuando los buzos salieron a la superficie, temblando y agotados, supieron que habían tocado los bordes de algo más grande que unos simples restos. La llave, la cuerda y el arco en el barro no eran hallazgos aleatorios, sino fragmentos de una sola historia, una que se remontaba a la noche en que Michael Hale desapareció. El río no había revelado todo, pero había dejado impresiones, sombras de lo que una vez descansó en su silencio. En la cubierta, Quinn observaba cómo embolsaban y etiquetaban los objetos, con la mandíbula apretada. Durante años, el río se había negado a hablar. Ahora, en pedazos y rastros, comenzaba a decirles dónde buscar a continuación. La llave que habían sacado del río encajaba en la cerradura bajo el muelle 5, como si hubiera estado esperando todos esos años. El trastero estaba oculto bajo el esqueleto del muelle, encajado entre gruesos pilotes cubiertos de percebes. La puerta metálica estaba oxidada pero intacta, y su manilla fría y arenosa en las manos de los detectives. Cuando la llave giró y el pestillo cedió, la puerta se abrió con un crujido, y el olor a salmuera y moho se esparció por el aire. Las linternas atravesaron la penumbra, y sus haces de luz se posaron en las cajas apiladas contra las paredes y en una serie de bolsas de lona desgastadas por el paso del tiempo. No era un trastero vacío, era una cámara acorazada de secretos. Lo primero que sacaron fue un rollo de mapas de hule, con la superficie arrugada pero aún legible, protegidos de lo peor de la humedad. Extendidos más tarde sobre la mesa de la sala de la brigada, los mapas revelaron marcas a lo largo del cauce del río, notas escritas con letra apretada que no coincidían con ningún estudio oficial. Tinta roja trazaba estrechos brazos de mar, pilotes aislados y símbolos codificados cerca de ciertos muelles. Alguien había trazado rutas que evitaban los ojos de las patrullas, caminos a través del agua que solo un piloto o un contrabandista podían conocer. Junto a los mapas había un paquete envuelto en papel encerado, un horario escrito en columnas. Las fechas y las mareas coincidían con las noches sin luna, las mismas noches en las que los libros de contabilidad de Rooker mostraban picos inexplicables en el efectivo. Cada línea llevaba iniciales o apodos, junto con cantidades que insinuaban entregas. Para cualquier otra persona podrían haber parecido horarios de envíos,
pero para los detectives era el calendario de un contrabandista, la prueba de que el río había sido una autopista para algo más que peces y transbordadores. Luego estaban las fotografías. Polaroids curvadas por el paso del tiempo, con los bordes amarillentos, pero con imágenes aún lo suficientemente nítidas como para herir. La primera mostraba la sombra de una reunión a la orilla del agua, dos figuras de pie cerca de las torres con el río extendiéndose detrás de ellas. En una, Michael Hale se veía claramente, con la cremallera de su chaqueta hasta el cuello, la postura erguida y la cara medio girada hacia la cámara. Parecía ajeno a que lo estuvieran fotografiando, con una expresión a medio camino entre la cautela y la intención. En otra foto aparecía un segundo hombre, de perfil, lo suficiente como para sugerir familiaridad. El ángulo era malo, la luz tenue, pero el contorno de su mandíbula y la curva de su hombro lo delataban como alguien que se podría reconocer si se lo hubiera visto antes. Quinn estudió las imágenes con manos firmes, con el rostro impasible. Había soportado la ausencia de Hale durante 14 años, y ahora veía la prueba de que había estado vivo la noche en que desapareció, atrapado en medio de algo mucho más peligroso que una tranquila investigación sobre tiendas de cebos. El rostro medio girado del otro hombre se grabó en los ojos de los detectives. Un fantasma capturado en una película, el tipo de prueba que sacaba un caso de la teoría y lo situaba en el ámbito de los hechos. La taquilla bajo el muelle 5 se cerró de nuevo con un sonido hueco, pero su contenido ya había cambiado la investigación. Los mapas, el horario, las fotografías, cada objeto contaba una parte de la historia. Hale había entrado en las sombras del río, voluntariamente o no, y alguien había estado allí con él, alguien que había dejado suficientes rastros como para ser reconocido cuando llegara el momento. El piloto del puerto estaba sentado en la habitación sin ventanas, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre la mesa, las mangas de su camisa de uniforme remangadas y el rostro tranquilo, como si lo hubiera ensayado. Los detectives sentados frente a él deslizaron las fotos Polaroid por la mesa, cuyos bordes se curvaban bajo la luz fluorescente. Él las miró, levantó una con 2 dedos y la volvió a dejar como si no significara nada. Negó conocer a Michael Hale, negó haberlo visto nunca en la ribera del río. Negó cualquier conexión más allá de las obligaciones normales de su trabajo. Su voz era firme, incluso cortés, pero había una rigidez en la forma en que mantenía los hombros, como si se preparara para una tormenta. Quinn se inclinó hacia adelante, con tono mesurado, y le recordó las entradas del libro de contabilidad, aquellas en las que aparecía su nombre, junto a las noches en las que el río se llenaba de tráfico oculto. Habló de la llave encontrada en el barro, de la taquilla debajo del muelle 5 llena de mapas y horarios, de las fotografías que situaban a un hombre de su complexión y porte junto a Hale. Las respuestas del piloto nunca vacilaron. Dijo que los libros de contabilidad podían estar equivocados, que las llaves podían haber sido colocadas allí, que las fotografías podían ser engañosas. Insistió en que había estado en casa la noche en que Hale desapareció, que su esposa lo había visto, que su vida era tan limpia como los barcos que guiaba por el canal. Durante horas, la sala se llenó del ritmo de preguntas y negativas, un ciclo que parecía irrompible. El piloto bebió agua, se ajustó la correa del reloj y miró fijamente a la mesa en lugar de a los detectives. Se comportaba con la confianza de un hombre que creía que su reputación lo protegería, que sus años de servicio en el agua significaban que su palabra pesaría más que fragmentos de papel y fotografías borrosas. La grieta no vino de él, sino del exterior. Un trabajador portuario, llamado por el equipo de Quinn para responder a preguntas rutinarias, recordó algo que nunca antes había considerado importante. Describió la noche en que la marea corría más rápido. El agua golpeaba con fuerza contra los pilotes, la misma noche en que Hale fue visto por última vez en el Blue Gull. El trabajador había estado en el turno de noche, apilando cajas cerca de la carretera frente al mar, cuando vio un camión parado junto al cobertizo para botes. Recordaba claramente la marca y el color, la forma en que los faros atravesaban el muelle, el zumbido constante del motor. Era el camión del piloto, el mismo que aún conducía, con el guardabarros abollado y la pegatina de la empresa descolorida en la puerta. Cuando la declaración llegó a la sala de interrogatorios, Quinn la dejó sobre la mesa sin ceremonias. La compostura del piloto se tambaleó, solo ligeramente,
Un cambio en su mandíbula, una pausa antes de responder. Dijo que el trabajador debía de haberse equivocado, que muchos camiones se parecían en la oscuridad, que no se podía confiar en la memoria después de 14 años. Pero la negación tenía ahora menos fuerza, su voz era más débil, sus hombros más tensos. La sala ya no le pertenecía. Quinn no presionó más de lo necesario. Ella conocía el poder de un solo testigo que recordaba algo ordinario y pequeño, algo que encajaba en los huecos dejados por el silencio. El piloto había construido su vida sobre la rutina y la confianza, pero el recuerdo de un trabajador portuario y el zumbido de su camión en la noche en que la marea tiró con más fuerza amenazaba con desmoronarlo todo. Por primera vez, desde que se sentó, el peso de la sala cambió, y el piloto del puerto comprendió que la historia que había llevado consigo durante años comenzaba a resquebrajarse. La tormenta llegó con fuerza y de repente, azotando la costa con cortinas de lluvia que difuminaban las luces de los muelles y empujaban las olas contra los pilotes hasta que las tablas crujían. El viento rugía por el canal, sacudiendo los revestimientos metálicos sueltos de los viejos cobertizos para barcos y arrancando ramas de las orillas. Durante una noche, el río dejó de estar en calma y se convirtió en una masa agitada de agua marrón, liberando lo que había retenido durante años. Cuando la tormenta finalmente pasó, dejando el cielo pálido y el aire cargado de sal, la corriente llevó algo inesperado a la superficie. Era una forma atrapada en las aguas poco profundas, encajada contra una plataforma de sedimentos donde el agua se había reducido. Al principio, no parecía más que un resto, otro trozo de basura olvidada, arrastrado por la violencia de la tormenta. Pero cuando las lanchas patrulleras se acercaron, con sus reflectores fijos en el contorno, quedó claro que se trataba de un coche. La parte delantera estaba hundida en el barro, la trasera apenas visible sobre la superficie, con el chasis oxidado y cubierto de algas. Se colocaron cadenas alrededor del chasis y se tensaron los cabrestantes hasta que el vehículo fue arrastrado fuera del agua, elevándose en una lluvia de sedimentos y escombros. El coche era un Ford sin distintivos, del mismo modelo que se entregaba a los detectives a principios de los años 80. Las ventanas habían desaparecido, la carrocería estaba picada y carcomida por el óxido, pero quedaba lo suficiente para identificar lo que había sido. El descubrimiento causó un escalofrío en la sala de la brigada cuando se conoció la noticia. Durante años, se habían preguntado dónde había ido a parar el coche de Hale, si lo habían escondido, desguazado o llevado lejos de la ciudad. Ahora estaba allí, sumergido en el río, traído por la tormenta. En el garaje forense, el coche fue examinado centímetro a centímetro. Se sacó el barro del maletero y se limpiaron las malas hierbas del interior antes de comenzar el trabajo real. Dentro del maletero encontraron hebras de tela, tenues pero inconfundibles, fibras que coincidían con las lonas que se utilizaban en el Blue Gull. El tejido y el tinte se compararon con las muestras tomadas durante la búsqueda original y la coincidencia era casi segura. Bajo la luz negra se revelaron manchas tenues en el revestimiento del maletero. Las pruebas confirmaron la presencia de sangre, degradada pero aún con suficientes marcadores para coincidir con el tipo de Hale. No era una prueba de identidad, pero sí una prueba suficiente de que la violencia había tocado ese espacio. Entre los escombros del maletero yacía una sola caja de aparejos, con el metal deformado y las esquinas dobladas, pero por lo demás, intacta. Era idéntica en estilo y diseño a las de la caja recuperada por los pescadores, solo que ésta estaba vacía, despojada de su contenido. El descubrimiento cerró el círculo entre el río, el cobertizo para botes y la caja de aparejos. Las piezas no estaban dispersas por casualidad, sino que estaban relacionadas, fragmentos de una sola historia que había estado esperando a salir a la luz. Cuando Quinn miró el coche, vio más que óxido y podredumbre fluvial. Vio el último viaje de Hale, el camino que terminó en silencio bajo el agua. El Ford no había desaparecido por sí solo. Alguien lo había empujado al canal, con el morro por delante y el maletero cargado de secretos. La tormenta lo había desprendido, pero las pruebas que llevaba eran la propia confesión del río, fibras, sangre y una bandeja que lo unía todo. Era el coche que llevaba 14 años desaparecido y que por fin les revelaba que Hale nunca había salido vivo de la costa.
La historia de aquella noche de 1983 se reconstruyó no a partir de los recuerdos, sino de fragmentos. Cada detalle recuperado del río, del libro de contabilidad y de las palabras dispersas de testigos que no sabían lo que estaban viendo en ese momento. La reconstrucción se desarrolló pieza a pieza, hasta que la secuencia pareció casi segura. Hal había ido al Blue Gull con un propósito. Su nota en el escritorio nombraba el lugar. Sus preguntas en las tiendas de cebos seguían el mismo rastro. Estaba siguiendo algo a lo que se había acercado mucho, una fuente que le prometía respuestas. En la oscura quietud del cobertizo para botes, se reunió con esa fuente, y de él supo la verdad. Que el piloto del puerto que guiaba a los barcos por el canal no solo transportaba carga, sino que también llevaba dinero y cadáveres río arriba bajo el amparo de la noche. El propio cobertizo para botes mostraba las huellas de lo que vino después. La ceniza de cigarrillos indicaba espera. Las manchas de aceite indicaban movimiento, y las marcas de arrastre grabadas en el polvo hablaban de una lucha. Cale, entrenado y decidido, debió de enfrentarse al piloto, presionarlo para que le diera más información, tal vez amenazarlo con llevarlo ante la brigada. El piloto, acorralado en su propio espacio oculto, reaccionó no con palabras, sino con la fuerza. Un empujón en la dirección equivocada fue suficiente. El cráneo de Hale golpeó contra la viga de madera, y el sonido fue agudo y definitivo en la oscuridad cavernosa. El peso de ese momento permaneció en la mancha de aceite, en el silencio que siguió cuando Hale se desplomó. Entonces cundió el pánico. El piloto no tuvo tiempo para tomar decisiones cuidadosas. Arrastró el cuerpo de Hale por las tablas, cuyas marcas aún se veían débilmente grabadas años después, hasta el borde del muelle, donde lamía la marea. Acercó el coche del detective, lo metió en el maletero y lo cerró de un golpe. El coche se convirtió en parte del camuflaje, rodó por la pendiente hasta la corriente y fue rápidamente engullido por el limo y el agua. Se hundió en silencio, envuelto por el barro del río, y permaneció oculto durante 14 años, hasta que la tormenta lo desprendió. Pero hubo un acto que no encajaba con el pánico, una elección que delataba un pensamiento deliberado. En algún momento de esos últimos instantes, antes de que el río se llevara el coche, Hale había escondido su placa, la había metido en la caja de aparejos y la había empujado debajo de los señuelos y el sedal, como si dejara una señal para quien pudiera encontrarla algún día. Nadie podía decir si lo había hecho antes del golpe, intuyendo el peligro, o en los segundos posteriores, herido pero consciente. Lo que importaba era que la había colocado allí, no como una rendición, sino como un testimonio, un nombre y un número grabados en metal deslustrado, esperando el día en que resurgiría. La reconstrucción no era perfecta. Ninguna historia construida a partir de fragmentos lo es, pero le dio forma al silencio. Cale había ido al Blue Gull en busca de la verdad, y en esa búsqueda se topó con el hombre que había convertido el río en un corredor para el crimen. Un empujón, un cráneo sobre la madera, un trabajo apresurado, un coche arrollado por la corriente y una placa escondida no para perderla, sino para encontrarla. Esa fue la noche de 1983, despojada de rumores, reconstruida a partir de pruebas, la noche en que terminó la vida de Michael Hale y comenzó su misterio. Los cargos recayeron con el peso de los años a sus espaldas. El caso construido a partir de óxido, sedimentos y trozos de papel que nadie pensó que volverían a tener importancia. El piloto del puerto se presentó en el tribunal con la cabeza gacha, despojado de su uniforme y sin reputación. Lo que comenzó como una negación se convirtió en una negociación silenciosa, con sus abogados presionando por la supervivencia en lugar de la reivindicación. Al final, se declaró culpable de homicidio involuntario y conspiración, palabras que redujeron una noche de pánico y violencia a términos legales. La sentencia fue lo suficientemente larga como para cerrar la puerta a su libertad, pero no lo suficiente como para equilibrar lo que se le había quitado. La ciudad vio cómo uno de sus guías de confianza era llevado esposado. Las mismas manos que una vez dirigieron barcos ahora atadas. Para el departamento, el desenlace no fue motivo de celebración. Los detectives se quedaron en la sala de la brigada mirando la silla vacía que había pertenecido a Hale, recordando las semanas en las que los mapas cubrían las paredes y los alfileres marcaban sus esperanzas. La justicia, tal y como era,
había llegado demasiado tarde para sentirse completa. Habían pasado 14 años desde que Hale entró en el Blue Gull. 14 años en los que su nombre se había pronunciado en susurros y su caso se había archivado en el polvo. La condena del piloto respondía a la pregunta de quién, pero no podía devolver al hombre que había llevado esas preguntas en vida. Se celebró un funeral en el patio de la comisaría, con la bandera enarbolada sobre las filas de uniformes. Quinn se situó al frente, con la postura rígida pero los ojos cargados de recuerdos. Habló de Hale no como un expediente, sino como un compañero. Un hombre que trabajaba hasta que le temblaban las manos por el cansancio, que nunca faltaba a las citas de su madre, que llevaba un obstinado sentido del deber como una armadura. A continuación, el capellán pronunció unas palabras en las que mencionó la pérdida irreparable y recordó a los allí reunidos que el servicio significaba adentrarse en las sombras donde acechaba el peligro. La hermana de Hale se mantuvo firme mientras se acercaba para recibir la placa. Había sido limpiada del moho del río, pulida lo suficiente como para que el grabado volviera a brillar. Pero ningún trabajo podía borrar las cicatrices grabadas en su superficie. Los arañazos recorrían el escudo como un registro de sus años en la oscuridad. La etiqueta de la prueba había sido retirada y sustituida por una pequeña caja de terciopelo. Pero todos los que la observaban sabían que era ambas cosas a la vez, la prueba de un crimen y el elogio fúnebre de una vida truncada. Ella cerró la mano alrededor de ella y la apretó contra su pecho, un gesto que transmitía tanto dolor como orgullo. Una vez finalizado el servicio, la multitud se dispersó. Los uniformados volvieron a sus tareas, con voces bajas. El río continuaba su lento curso cerca, indiferente a la ceremonia. La misma agua que había ocultado el coche de Hale, su placa y su historia durante tanto tiempo, fluía como si nada hubiera cambiado, llevando barcazas y gaviotas en su superficie, con su silencio inalterable. Sin embargo, para las personas que se habían reunido, para Quinn y para la hermana de Hale, el río nunca volvería a ser solo agua. Era una tumba y un testigo, y aunque fluía indiferente, ellos llevaban su recuerdo como una marea en su interior.